En este segundo video tutorial vamos a terminar el ejercicio que empezamos. Entonces ya tenemos toda la estructura en HTML5 con etiquetas de HTML5. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente empezar a hacer la hoja de estilos, y en esa hoja de estilos pues obviamente vamos a ubicar las imágenes que necesitamos de nuestro diseño. Entonces lo primero que hacemos desde Dreamweaver es crear una nueva hoja de estilos. Para eso vamos a archivo nuevo o file new, ¿sí? Entonces file new, y donde dice page type o tipo de página seleccionamos CSS y le damos un clic al botón que dice crear o create. Listo, guardamos esa hoja de estilos, archivo guardar. En este caso yo le voy a colocar estilos nada más. Recuerde siempre dejarle .css, guardan y la hoja de estilos queda acá. Incluso si ustedes quisieran crear carpetas para que esto quedara más organizado, lo pueden hacer. Simplemente se ubican en la carpeta principal, le dan clic derecho y ahí le dan new folder, y él me puede crear una carpeta donde yo podría colocar por ejemplo las imágenes. Entonces la guardo como img, e incluso también puedo crear otra carpeta, new folder, cierto, clic derecho, que se llame css. Fíjense que si desde acá, desde el administrador de archivos, yo arrastro con clic sostenido la carpeta, él me va a decir update links. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya tuviera vinculado mi archivo de hoja de estilos en el HTML, él va a actualizar esa línea para colocarlo así, CSS estilos. Le va a decir update, listo, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro archivo ahí en la carpeta CSS. Ok. Lo segundo que vamos a identificar desde el archivo de Photoshop es qué es lo que vamos a cortar, ¿sí? Entonces realmente lo que vamos a cortar como imagen que nos va a servir para nuestro ejercicio es la imagen del león, ¿cierto? Que va a ser un header, el degradado del fondo que va a ser el body, así como por ejemplo el body que tiene aquí el espectador es totalmente blanco, yo no tengo un degradado, pero podríamos encontrar páginas por ejemplo como esta de Sport Center, que si ustedes se dan cuenta pues tiene una imagen aquí arriba, ¿cierto? Y luego tiene un degradado y después sí se va a un color totalmente parejo que es este gris, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es recortar este degradado hasta que ya el color queda parejo. O sea, por aquí fíjense que ya el naranja es el mismo. Entonces recortar esta imagen, el degradado del menú también, y el degradado que viene aquí en el encabezado. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que se llama Slice Tool o herramienta de corte, que ustedes la encuentran justamente debajo de la herramienta de corte de lienzo o crop tool, ¿sí? Teniendo esa herramienta, lo único que deben hacer ustedes es empezar a generar las áreas. ¿Cómo se utiliza? Con clic sostenido. Para que yo pueda hacer las áreas voy a desactivar un momento la visualización o los efectos de visualización del mouse, ¿sí? Ahí se va a poner un momento el mouse, no se va a poder previsualizar, pero sí voy a poder hacer la selección aquí de ese elemento que quiero recortar. Bien, entonces lo primero que recorto es con clic sostenido. Por acá hago la primera zona y fíjense que él va a empezar a generar como unos marcos, ¿cierto? La segunda zona va a ser la imagen, entonces clic sostenido donde empieza el borde de la imagen hasta el final. Para eso me ayuda mucho las líneas guía, ¿cierto? La tercera zona va a ser donde está mi menú, entonces el degradado de acá, y la cuarta zona va a ser el degradado de aquí abajo donde está mi titular. Listo, entonces ya teniendo esas zonas, lo único que debo hacer es verificar primero que si esté recortando el tamaño que yo quiero. Para eso obviamente hago un zoom
¿cierto? Un zoom más, vamos a mirar por acá. Ok, aquí aparentemente el slice, si ustedes se dan cuenta, es esta cajita, está muy grande. Para eso vamos a seleccionar ya no la herramienta de Slice Tool, sino la que dice Slice Selected Tool, ¿sí? Con esa herramienta yo puedo modificar mi slice. Si le doy doble clic, pues lo puedo hacer con una caja de diálogo. Con clic sostenido desde la caja de los nodos, obviamente puedo trabajar el slice. Ok, entonces fíjense, el 7 sería este pedazo de acá, el que me va a recortar, este número 7 que ven ahí es el que me va a recortar el menú. El 10 va a recortar el pedazo del encabezado. Si seguimos subiendo, el 2, el 4, perdón, es el que va a recortar la imagen, y el 1 es el que me sirve para el degradado del fondo, ¿sí? Vamos a volver a activar nuevamente el mouse. Entonces, efecto, cursor aquí. Esto simplemente lo hago para que ustedes puedan ver en su pantalla. Listo, entonces si ya tengo las zonas, lo que debo hacer es darle a este archivo guardar, pero guardar para web y dispositivos. Entonces van a ir a File o Archivo, le van a dar clic ahí donde dice Save for Web and Devices, y obviamente él me va a empezar a mostrar, fíjense que aquí están las zonas que yo voy a exportar. Entonces lo que debo hacer es, fíjense que aquí también está la herramienta de selección de recorte, ¿cierto? Entonces selecciono los slides que quiero, entonces el 1, ¿cierto? Con la tecla Shift oprimo para que me muestre el otro, que sería el 4, el 7 y el 10. En este caso, como no los puedo seleccionar, pues yo simplemente los voy a guardar todos y selecciono las imágenes que me sirven y las otras las borro. No lo puedo hacer es por lo que tengo activo lo del video tutorial. En esta parte usted selecciona qué tipo de archivo quiere. Como estamos manejando degradados, recuerde que vamos a manejar JPG. Nos puede dejar a media o alta calidad. Ahí simplemente influye en que si está en alta o en máxima, pues van a ser archivos mucho más pesados, ¿no? Lo podemos dejar en máximo porque realmente son unas imágenes pequeñas, o dejémoslo en alta debido a que obviamente tenemos también la imagen del león, ¿sí? Luego de que eso ya estuvo, teniendo en cuenta que hay que marcarle este progresivo aquí para que la imagen cargue así en barridos horizontales, simplemente le doy guardar. Él obviamente me va a preguntar que dónde lo voy a guardar, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a buscar mi carpeta que ya hice, que se llama tutorial, y en la carpeta imágenes, fíjense que él va a tener aquí como, le va a colocar el mismo título. Entonces ustedes pueden colocarle como IMG 2013 y él lo va a marcar como 001, 002. Importante que aquí donde dice formato le coloquen solamente imágenes, ¿cierto? Imágenes, solamente imágenes o images only. Y en slice uno también puede decir cuáles. En este caso yo podría decirle que seleccionados, pero como no lo pude hacer por lo que tengo activo el video tutorial, pues le voy a dejar que todos los slides o todos los cortes. Ahí le digo guardar, él se demora un poco guardando y listo. Entonces si yo ya voy a mirar mi carpeta donde está el tutorial y las imágenes, ahí están todos los slides recortados. Entonces ¿cuáles me sirven? El 1, recuerden que dijimos que el 1, el 4, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar todos los que no me sirven, el 7 y el 10, y el resto simplemente los selecciono, los elimino. ¿Sí? Entonces con estos 4 elementos yo voy a trabajar mi hoja de estilos. Ok. Y pues obviamente si miramos aquí también en la carpeta de imágenes, recuerden que si no sale simplemente le da clic aquí en refrescar o F5, ahí ya están las imágenes, ¿cierto? Ok, listo. Entonces ¿cuál va a ser el primer estilo que hagamos? Pues el estilo de la etiqueta body. Recuerden que hemos dicho que el body es todo lo que está aquí en el fondo, ¿sí? Entonces para ello simplemente marcamos como body, no hay necesidad de colocarle ni punto ni numeral. Recuerden que eso es cuando vamos a hacer
una clase o un ID, ¿sí? Tenemos body, que es una etiqueta. Si quieren miramos acá en el HTML, aquí arriba, aquí está el body, miren, ¿sí? Entonces como es una etiqueta yo la llamo directamente. Utilizo el corchete redondeado para abrir. Recuerden que para hacer un estilo primero le coloco un nombre y luego entre corchetes voy a colocar sus propiedades con sus valores o sus propiedades o atributos, ¿sí? Entonces si yo digo por ejemplo una propiedad de un bus de Transmilenio, un atributo del bus de Transmilenio es que tiene color rojo, ¿sí? Entonces el color sería el atributo, rojo sería el valor del atributo. En este caso lo que vamos a hacer es darle un enter. Recuerde que vamos a trabajar cada uno de los atributos por una línea, ¿sí? Y fíjense que esas líneas se van a ir marcando aquí al lado izquierdo donde aparece esta columna en azul y dice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál es el atributo que voy a utilizar? Background. Background, que es fondo. Como voy a utilizar una imagen, entonces selecciono la opción URL. Él me envía obviamente a mi carpeta y aquí en imágenes le digo que esta imagen de acá, ¿cierto? Incluso la imagen podría ser más delgada. Aquí está de 36 píxeles, pero puede ser mucho más delgada. Ok, entonces puede ser incluso de un píxel de ancho, o sea, no hay necesidad que sea tan grueso. Ok, entonces simplemente le doy ok y obviamente como esta imagen, si ustedes se dan cuenta aquí como estoy moviendo el mouse, él me va a recortar esto. Yo lo que necesito es que esto se duplique en el sentido horizontal, y el sentido horizontal cuando estamos hablando de formatos espaciales en una pantalla, ¿sí? Pues es el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? En esta misma, ya le dijimos que el background es esta imagen, pero si lo dejamos así va a quedar solamente una hilacha. Entonces le vamos a dar un espacio, ¿sí? Y vamos a buscar una opción que es repetir, pero lo vamos a repetir en X, ¿sí? Listo. Entonces ya le dijimos que el background está la imagen y que se repite en X. Si lo dejamos así solamente, ¿qué es lo que va a suceder? Como nuestra imagen tiene una altura de 551, lo que va a suceder es que va a llegar hasta aquí nada más y se va a repetir, y el resto va a salir en blanco, ¿cierto? O sea, de aquí hacia abajo, por donde estoy moviendo el mouse, saldría en blanco. Entonces para ello, para que no salga en blanco, vamos a utilizar aquí donde está la regla, este que dice Eyedropper Tool o cuentagotas, ¿sí? Este cuentagotas es el elemento que nos sirve para saber exactamente qué tipo de color tiene esa imagen, ¿sí? Ok, aquí no me lo está dejando seleccionar por el mismo problema del video tutorial. Vamos a ver si lo puedo arreglar acá con teclas. Ok, si lo buscamos por acá. No. Ok, entonces hagamos una cosa, abramos este en Photoshop, que es la hilachita. Vamos a darle un zoom acá generoso. Entonces este sería el naranja que necesitamos. Ahí le estoy dando mucho zoom, ¿cierto? Con clic. Desactivamos un momento esto para poder cambiar el cuentagotas. Entonces cursor, ocultar. Ok, entonces mientras aquí ya está, ahí está. Entonces ya tengo el cuentagotas. Vuelvo y activo los cursores y lo único que hago es con esa herramienta le doy un clic aquí en este último y fíjense que aquí
en la caja de herramientas me sale el color del frente con ese color. Lo que debo hacer es simplemente darle un clic y aquí en esta casilla me sale el valor hexadecimal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono con clic sostenido, luego control C para copiarlo, ¿sí? Y en el código de CSS, justamente después de la imagen que le dijimos que se repita en X, también vamos a darle nuevamente un espacio y ahora vamos a seleccionar color. ¿Qué color vamos a colocar? Numeral, control B y pegamos el color que nos trajimos de Photoshop. Para finalizar cada una de las líneas de su atributo con su respectivo valor, aquí un atributo tiene varios valores, ¿cierto? Simplemente le colocamos punto y coma y listo. Entonces, si ya terminamos este estilo, cerramos con el corchete redondo. Entonces ya tenemos que el body tiene la imagen, ¿cierto?, en degradé, y el último color que se va a repetir en el resto del body, ¿sí? Vamos a guardar ahí, archivo guardar. Recuerden que lo vamos a guardar en la carpeta de estilos, ¿sí? Ahí me dice que se actualizó vínculos, listo, ya está, ¿sí? Por lo que yo lo moví aquí desde esta fila. Y para empezar a revisar los estilos es recomendable vincular la hoja de estilos, ¿cierto? Que hasta ahora aquí tenemos el HTML, pero pues si yo lo previsualizo, si le doy aquí clic en el planeta y le digo preview en Chrome, pues él me va a mostrar esto. Tiene todos los textos, pero ninguno tiene colores, ni hay un elemento que los encierre, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, para ello simplemente ya tenemos nuestro documento hecho. Debemos llamar o vincular la hoja de estilos. ¿Dónde se hace eso? Desde este panel que se llama CSS. Van a encontrar aquí abajo un icono que es como una cadena, y ese icono es para adherir una hoja de estilos o attach style sheet. Le doy un clic, él me muestra una ventana auxiliar donde hay un botón que dice búsqueda. Le voy a dar clic ahí en búsqueda y obviamente me manda a mi carpeta. Selecciono CSS estilos, le doy OK, y siempre recuerden que lo vamos a agregar como un vínculo, no lo vamos a importar al archivo HTML. Simplemente debe decir aquí, va a estar seleccionado link, luego le da un OK, y fíjense que en la línea 6 va a salir esto: link, href, hoja de estilos, ¿sí? Si yo guardo ese cambio que le acabo de hacer al HTML y desde el navegador actualizo, bien sea porque lo hago con F5 o refresco, pues ya me va a salir obviamente la imagen, ¿cierto?, que venía hasta acá, y luego vendría el color, ¿sí? Voy a asegurarme aquí que el cursor sí esté funcionando. Ahí está, perfecto, ok. Entonces ya tenemos el primer estilo aplicado. Ya lo que deberíamos hacer es seguir aplicando el resto de estilos. Para eso lo vamos a hacer en el video tutorial número 3.